Hola a todos. Hoy nos acompaña Rosa López Moniz. Ella es bióloga molecular. Discúlpame que consulte las notas porque es que esta mujer tiene un cartapacio interminable. Tiene el máster en análisis clínico y nutrición, formada por el doctor Ilu en medicina ortomolecular, formada por el doctor Young, no sé si lo he dicho bien. Perfecto. En medicina celular y microscopía óptica, entre un largo etcétera de añadidos a esta lista que es interminable. Una persona tan joven con una formación tan extensa y tanta experiencia, ¿no? Bienvenida, Rosa, un placer contar contigo. De nuevo, tenemos por ahí algún vídeo de ella ya colgado en el que podéis ver una conferencia sobre esta temática. Y hoy ¿de qué nos vienes a hablar? Porque pues tenemos también, después de decir, una charla, una conferencia sobre la microscopía celular, sí, ¿correcto? Perfecto. Pues vengo a hablaros un poquito del test y de los beneficios que podemos obtener con la técnica y bueno, también podemos hablar un poquito de cómo conseguir recuperar la salud. El test nos va a dar una orientación y luego, pues según lo que veamos, vamos a dar un protocolo al paciente y bueno, pues eso más o menos. Muy bien, perfecto. ¿Qué es exactamente la microscopía celular? Porque claro, suena así como muy rimbombante y la gente nos perdemos primero en el término, nos suena así como, ¿esto qué es? ¿No? ¿Algo nuevo? Pues se trata simplemente de la observación directa del paciente, de la sangre del paciente a microscopía óptica y vamos a hacerle dos análisis. Hoy hacemos un test de sangre viva, que es live blood, y un test de sangre seca, que es dry blood. Y vamos a examinar esa sangre para intentar encontrar factores de riesgo. No vamos a ver enfermedades, no podemos etiquetar enfermedades con nombre, simplemente vamos a ver factores de riesgo, como por ejemplo el colesterol, cómo están las defensas. Y bueno, a partir de ahí, pues viendo los desequilibrios que presenta el paciente, vamos a dar un protocolo en dieta y algún tratamiento personalizado. Muy bien. Pero esto, a ver, estamos acostumbrados a ir al médico que nos hagan la típica analítica, el típico test de toda la vida, ¿no? Que te miran el colesterol, los valores, que si estás alto, que si estás bajo. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de test y el que nos suelen hacer habitualmente? Pues sí, la diferencia fundamental es que el test de medicina convencional es un test muy cuantitativo, se dedica a contar valores, ¿no? Si tenemos 280 miligramos de colesterol, pues es eso, lo cuenta. Nosotros en el test celular vamos a ver, no podemos medir la cantidad tan exactamente como con el test convencional, pero con el test celular vamos a ver cómo se está comportando esa grasa, si está mucho más espesa, si está más grande o son cristalitos pequeños, porque no es lo mismo una placa de grasa grande que puede obstruir un capilar sanguíneo o una arteria y provocar un infarto, o que una grasa que está mucho más licuada y en un tamaño mucho menor. Entonces es un test mucho más cualitativo. Otro ejemplo, por ejemplo, muchas veces me vienen pacientes que tienen las defensas bajas, según le dicen a ellos, y ellos pues no sienten eso, nunca se ponen malos. Sin embargo, el número de leucocitos, que son glóbulos blancos, que miden, así se mide más o menos cómo tienen las defensas, sale bajo en el análisis. En cambio, con el test celular podemos ver que tiene pocos glóbulos blancos, es verdad, pero que son muy activos, que se mueven muy bien. Entonces no hace falta que esa persona gaste más energía en crear más glóbulos blancos, si con esos que ya tiene está perfecta. Entonces pues es un análisis más cualitativo, vemos cómo se está comportando todo el sistema inmunológico, circulatorio, más que contar parámetros. Entonces esto está un poco en contraposición con la medicina alopática tradicional, podemos decir, en el sentido de la diagnosis. O sea, serían los diagnósticos, podríamos tomarlos como correctos siempre basándonos en los valores que se han basado hasta ahora. Yo creo que más que contrarios se pueden complementar. Ajá. ¿Vale? Porque también es importante saber la cantidad de colesterol, también es un parámetro que a mí me puede servir. Yo por eso me formé también en análisis clínico. Yo creo que entre los dos se complementarían perfectamente y que los dos son útiles. Ahora, si tuviera que decidir, quizás veo más útil el celular. Muy bien. ¿Qué, mediante esta forma de análisis del que nos hablas, de estudio, qué diferencias podemos aportar a nivel de información sobre una misma enfermedad? Por ejemplo, antes, detrás de cámara, fuera de cámara, nos comentabas un caso
o varios casos, por ejemplo, de la enfermedad, el de la típica, ahora que está muy de moda, ¿no? Como que salen muchos casos, la esclerosis múltiple, ¿no? Tan temida también a la vez. ¿Qué información diferente podemos obtener mediante este estudio, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, en la medicina convencional, la principal causa de esta enfermedad, está catalogada como una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que es el propio cuerpo el que va a atacar a sus propios tejidos, a esclerosar esos tejidos. Sin embargo, y esto ya está descrito desde 1970 y algo, hay una infección por una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi, que la transmite en picaduras de garrapatas y algunos otros insectos, que puede provocar la esclerosis. Entonces el tratamiento sería muy diferente, puesto que si es una enfermedad autoinmune, el tratamiento convencional va a estar basado sobre todo en corticoides, si es que se trata. Muchas veces a estos pacientes ni siquiera se les da tratamiento. En cambio, si encontramos que es una enfermedad infecciosa, pues vamos a dar un tratamiento muy distinto, ¿vale? En esta enfermedad hay que subir las defensas. En cambio, con los corticoides, que sería la forma de tratar una enfermedad autoinmune, lo que hacemos es bajarla. En fin, le daríamos un sentido totalmente diferente. O sea que no solo podemos ver información a nivel preventivo, sino que descubrir mucha información dentro de una misma patología, ¿no? O sea, como coayudantes dentro de la misma patología. Claro, podemos llegar al origen de esa enfermedad, que cuál es la causa verdadera de lo que está pasando en el cuerpo humano. Pues las infecciones se ven muy claras y muchas enfermedades que están catalogadas de autoinmunes, por ejemplo, encuentro muchísimas infecciones parasitarias, fúngicas, bacterianas, virales, de todo tipo. ¿Puedes ponernos algún ejemplo concreto para que las personas que están viendo tengan una idea sobre esto, por ejemplo, en alguna patología? En alguna patología que tú consideres que es una importante diferencia. Sí, por ejemplo, casi siempre en toda patología intestinal, Crohn, colitis ulcerosa, que también están catalogadas como enfermedades autoinmunes, encuentro muchas infecciones, tanto parasitarias como, por ejemplo, amebiasis, o, por ejemplo, también encuentro muchas infecciones fúngicas como Candida albicans, o alguna bacteria, puede ser un Clostridium, una E. coli. Entonces, pues el tratamiento no tiene nada que ver si es una enfermedad autoinmune a si es una enfermedad infecciosa. Ajá. Con lo cual el origen de la enfermedad, al captarlo, puedes tratar al paciente de una forma totalmente distinta y de verdad conseguir resultados. En una persona sana, por ejemplo, que no tenga ningún síntoma, ninguna patología conocida al menos, ¿estaría recomendado también este tipo de analítica? Yo sí, yo se lo recomiendo a todo el mundo, por lo menos una vez al año, a partir de los 20-25 años, porque ayuda a prevenir enfermedades con mucha antelación. Nosotros podemos ver que está habiendo una inflamación en un tejido 5 o 6 años antes de que se manifieste. Entonces, yo siempre me gusta mucho decir que hay que prevenir más que curar. Entonces, si tú previenes la enfermedad antes de que ocurra, tienes muchas más posibilidades de afrontarla con éxito. Entonces, ¿a qué público realmente está dirigido este tipo de analítica? Porque me estás hablando de un amplio abanico, ¿no?, de aplicaciones, no solo a nivel de tratamiento, sino de prevención. Yo se la recomendaría a cualquier persona que tenga una enfermedad autoinmune o a cualquier persona que tenga cualquier tipo de enfermedad degenerativa, cáncer, cualquiera. Y a cualquier persona que quiera prevenir una enfermedad futura y quiera saber cómo está, también se la recomiendo. O sea que a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Está muy bien, fantástico. Dentro de un tratamiento ya que esté iniciado, de una persona que tenga una patología, por ejemplo, del tipo que sea, y esté en tratamiento, ¿qué beneficios nos puede aportar este tipo de diagnosis? Pues puedes observar la sangre un día y, por ejemplo, a los 2-3 meses de que esta persona esté con ese tratamiento, y puedes observar si ese tratamiento le está yendo bien o no le está yendo bien. Si estamos viendo una mejoría en las células, en la circulación, en la calidad de las células, pues entonces ese tratamiento le está yendo bien. Que no, pues le cambias el tratamiento y ganas tiempo. Ganas tiempo porque las células siempre cambian antes, más rápido que el órgano. Primero empiezan a regenerar células y luego ya eso se manifiesta en el órgano. Entonces, si la célula no se está regenerando, pues tampoco se está regenerando el órgano. Entonces le cambias el tratamiento y pruebas otra cosa y ganarías tiempo. Tiempo es el beneficio.
Con lo cual, tiempo y quebraderos de cabeza, me imagino, porque los tratamientos muchas veces nos traen efectos colaterales no deseados y son los químicos que habitualmente nos vamos embuchando, ¿no? Aquí que hacemos un máster, habemos muchos que tenemos un máster aquí, como digo, en todo tipo de efectos secundarios de los tratamientos de la medicina, ¿no? Vamos a poner el caso, por ejemplo, que descubres que hay una alteración diferente a lo que se suponía que había, sea el caso que sea, da igual que sea tanto una infección como una cándida, como comentabas, etcétera. ¿Qué hacemos en este caso? Porque si vamos al médico que nos ha detectado, por ejemplo, como decíamos, la esclerosis múltiple, va a seguir en sus 13. ¿Quién nos echa una manita para poder solucionar el problema? ¿Cómo le ponemos remedio a ello? Pues lo primero tenemos que empezar limpiando el terreno, porque siempre que hay una patología esta persona va a tener toxinas, la enfermedad siempre va acompañada de toxinas, de acidez, entonces hay que limpiar un poquito el terreno y eso lo podemos hacer pues por medio de limpiezas orgánicas. Podemos, si vemos muchos cristales de oxalato cálcico o de ácido úrico, vamos a empezar a limpiar el riñón para que filtre bien. Hay que limpiar los filtros, limpiar el hígado, limpiar el colon, limpiar pulmones. Y luego vamos a personalizar según lo que veamos en el test, pues si esa persona necesita ayuda para la circulación, basándonos sobre todo en medicina ortomolecular, vamos a darle un tratamiento específico para eso. Primero limpieza, vamos a mandarle también un tratamiento dietético, mucha agua, eso es casi generalizado para todo el mundo, una alimentación más saludable, muchos alimentos crudos, ensaladas, vegetales, germinados, ya también un poquito según depende de la patología y lo que haya que reforzar, pero sí de forma general limpieza, y hidratación y cambio dietético y una suplementación personalizada. Y también nos puedes facilitar este servicio tú misma, quiero decir, porque claro, ¿dónde nos dirigimos? ¿No? Sí, sabemos que necesitamos esto, pero ¿cómo nos organizamos? ¿De qué forma? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo? Sí, yo el paciente cuando viene se lleva su test, se lo mando en unos días, no se lo lleva inmediatamente, pero ya él se va con el tratamiento. Yo ya observo, el test lo hacemos en directo, que el paciente está delante, lo va a ver en una pantalla, él ve su sangre, entonces como ya vemos el desequilibrio que ese paciente trae, podemos ya ponerle un tratamiento tanto dietético como de suplementación, y el paciente se va ya con su tratamiento y a los 2-3 días suele tener ya en casa las fotos de su sangre, le tomamos fotos y una explicación de lo que hemos visto. Muy bien, o sea que no solo nos dicen que dónde está el problema, sino que además nos ayudan a resolverlo, con las pautas, eso está muy bien, porque hay quien dice, no, es que lo que tiene esto, yo ya me espabilo. Claro. Y, o sea, yo ya me lavo las manos y tú te espabilas con el problema, está muy bien. Tenemos un tema que está muy de moda, que es el pH de la sangre, ¿no? O del organismo en general. ¿Esto también se detecta con este test? Por supuesto, la acidez se ve rapidísimo. Cuando el pH de la sangre está un poquito cambiado, el pH de la sangre no puede variar mucho, la sangre tiene un pH de 7,365, ligeramente alcalina, cambios de una décima en la sangre ya provocan un entorno muy ácido y se ve claramente, hay muchos más microorganismos, la circulación, los glóbulos rojos en vez de verse separados se ven como formando cadenas, es muy fácil de ver una alteración de pH en la sangre. ¿Y cómo nos afecta eso a nivel fisiológico? Pues ahí empieza la enfermedad, con un cambio de pH. Puede afectarnos de muchas formas, ya ahí entra en juego la genética de cada uno, o si hay alguna infección, el órgano que tiene es que soporta esa infección, pero el desequilibrio del pH pues es el comienzo de la enfermedad. Ahora ya pueden ser muchas enfermedades, pero si vemos la enfermedad como celular, no como una enfermedad orgánica, si la vemos desde el punto de vista celular, pues ahí empieza con el desequilibrio del pH de los tejidos y fluidos. Muy bien. Te voy a poner un caso concreto que me afecta a mí directamente, ligeramente, así como quien no quiere la cosa. A ver qué opinas del tema. Tengo un sistema digestivo un tanto lento, vamos a decir, ¿no? En mi vesícula, según los médicos alopáticos, es gandula. Textualmente palabras que me dijeron, porque claro, yo me quedé así, digo, gandula, dice, sí, no produce los ácidos necesarios, ¿no? Los jugos necesarios. Con lo cual tengo unas digestiones, sobre todo según el tipo de alimentación que siga. Grasa, ¿no? Las grasas también, pero lo que me cae, por ejemplo, aquello pesadísimo, como si me hubiera comido una vaca, es la pasta, por ejemplo.
pizzas, todo este tipo así, más la pasta, me puedo pasar haciendo la digestión 2 días. O sea que yo, 2 días entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Para suplir este problema, voy todo el día con la Coca-Cola a cuestas, porque me ayuda mucho a digerir. La gente se cree cuando me ven y dicen, esto es que es adicta a la Coca-Cola, ¿no? Por la cafeína, los azúcares, no, realmente la tomo porque me ayuda a digerir mucho. Entonces, en un caso así, aparte de recomendarme dejar la Coca-Cola, que lo hace todo el mundo, y yo entiendo que es así, ¿qué podríamos ver en una analítica, o qué me recomendarías, o qué se podría ver en un caso como el mío, por ejemplo? Pues yo, lo primero es que no pienso que sea entonces la vesícula, por lo que me estás contando, porque si la digestión le está afectando al carbohidrato, la vesícula es un almacén del hígado, digamos, que lo que hace es secretar sales biliares para la digestión de las grasas, sobre todo. Entonces, la digestión de los carbohidratos depende más de enzimas digestivas que las secreta el páncreas y del ácido clorhídrico del estómago. Entonces, o es un problema de estómago o es un problema de déficit enzimático. Entiendo que la Coca-Cola te ayuda a digerir los alimentos porque al ser muy ácida, es verdad que el estómago necesita un pH. ¿Tienes reflujo? No. Ni ardentía, ninguna. Del estómago estás bien. Sí, hasta en los embarazos creo recordar a lo largo de mi vida haberlo tenido 2 veces. Vale. En toda mi vida, lo cual es vale, natural. Puede ser que sea entonces un déficit enzimático. ¿Tienes antecedentes de diabetes? No, vale. Pues yo lo que haría es cambiar la Coca-Cola por enzimas digestivas. Probar, por ejemplo, enzimas procedentes de la papaya, papaína, bromelaína, de la piña. Probarlo, puedes a ver si mejoras la digestión, porque la Coca-Cola te está ayudando a digerir porque tiene un pH muy ácido, pero también te está acidificando mucho los tejidos. La Coca-Cola la usan muchas veces para desatascar cañerías. Lo sé, entonces te está desatascando el digestivo, pero también te está haciendo perforaciones pequeñitas y te está influyendo negativamente en tu salud. Muy bien. Y una alimentación así como la mía, que es bastante normal en el sentido de que no soy a hacer grandes estragos ni grandes comilonas, y me gustan mucho las verduras y demás, pero la que le metemos, por ejemplo, la cantidad de refrescos que yo le estoy metiendo a lo largo del día, ¿qué efectos puede tener esto dentro de la alimentación? Porque ¿cuántos refrescos tomas al día? El problema es más que la cantidad, que no tomo más que eso. No bebes si bebo agua. Estoy encharcada todo el día, embutida, o sea, estoy todo el día como si me hubiera comido una vaca, ¿no? Pues te puede afectar a muchas cosas, a los huesos principalmente, porque al crear mucha acidez el cuerpo se va a defender robando calcio. Entonces a lo mejor ahora eres joven y no tienes ese problema, pero cuando pierdas tu menstruación tal vez tengas problemas de osteopenia, incluso osteoporosis. Aparte, es que al tener acidez puede fomentar cualquier infección que tengas, que cojas, puede verse mucho más grave, puede afectarte, agravarse de forma exponencial si tu pH es muy ácido. Y el pH de los refrescos, sobre todo los de cola, es de 2,3 o así, es muy muy ácido. O sea, eso va por todos, no por mí sola. Que yo bebo, pero yo veo muchos por ahí que andan también como yo, con la Coca-Cola a cuestas. Ya. Vamos a poner ahora un tema que está de moda. Vamos al verano, todos tenemos el Michelin, la celulitis, todos queremos bajar esos 2-3 kilitos, ¿no? Que llega la época de lucir monas y todo el mundo se apura a último momento. Entonces, eso está muy bien y se consigue relativamente fácil, pero luego tenemos otro margen de población que tienen un sobrepeso importante, que está causando determinados efectos también colaterales no deseados, que todo va unido, ¿no? Entonces, en un caso de, por ejemplo, de obesidad mórbida, ¿qué beneficios puede obtener si se realiza este test? ¿Realmente nos puede ayudar para que haya una bajada de peso o un coayudante de algún tipo? Sí, totalmente, puesto que la obesidad mórbida, que no es una obesidad normal, muchas veces hay personas con obesidad mórbida que ni siquiera comen en exceso, tú los ves como y dices, bueno, pero si esta persona come casi igual que yo. Yo pienso, y bueno, y además lo veo, no solamente lo pienso, que esta persona lo que tiene es mucha toxicidad. Sabemos que la grasa, aparte de ayudarnos a no pasar frío y tener una función también de sostén, incluso si te das un golpe, también tiene una función. En los animales que tienen mucha grasa encontramos muchas toxinas. Por ejemplo, los pescados grasos
acumulan mucho más metales pesados por esto mismo, porque tienen más grasa. Entonces estas personas con obesidad mórbida normalmente están tóxicas y la grasa le está ayudando a que no tenga tanta toxicidad en sus tejidos. Digamos que es un almacén y una forma del cuerpo de defenderse, puesto que si estas toxinas estuvieran en sangre o en tejido, esta persona estaría mucho más enferma. Entonces hay personas que genéticamente desarrollan más grasa en el momento en que están enfermos para guardar esas toxinas. Si limpiamos a estas personas, los desintoxicamos, los desparasitamos en el caso de que haya parásitos, empiezan a perder peso sobre la marcha sin cambiar, sin contar calorías, simplemente llevándola a una dieta correcta y poniéndole el tratamiento necesario para que recupere su salud. Y en el caso de que haya que hacer, por ejemplo, una desintoxicación de ese tipo o desparasitación, ¿qué métodos serían los recomendables? Bueno, pues la desparasitación también depende del parásito que encontremos, ¿no? Pero, por ejemplo, una desparasitación la solemos hacer con productos naturales. La más típica, usamos nogal, tintura de nogal, clavo, ajenjo, que son 3 desparasitantes, uno para huevos, otro para larvas y otro también para los parásitos grandes. Tenemos los 3 tamaños. Y después también damos ornitina, que ayuda a liberar el amoníaco que se liberan cuando los parásitos mueren, y es un protocolo que se lo vamos a personalizar al paciente entre 21 días o 6 meses, tal vez, depende de la cantidad de parásitos. No hay un protocolo exacto porque cada persona y cada paciente es un mundo y cada enfermedad es única. ¿Y eso se puede ver en la sangre? Quiero decir, porque normalmente, por lo que yo sé, ¿no?, los parásitos suelen estar en el tracto digestivo. Sí. Generalmente, por lo menos los más conocidos, ¿no?, los más típicos. Eso en una gotita de sangre, porque no creáis que es que nos van a sacar aquí medio litro de sangre como si fuéramos a darle de comer a Drácula, que no es el caso. Es una gotita de sangre igual que la analítica del azúcar, ¿no?, de la diabetes, que es en la yema del dedo un pinchacito y poco más, ¿no? Igual. ¿Ahí se puede observar esto? Sí, porque sí, hay muchos parásitos intestinales, es verdad, yo siempre digo, si encuentro un parásito en sangre, sé que intestinalmente tengo muchísimos más, pero cuando hay parásitos intestinales hay también hongos, y los hongos perforan las cándidas y familia de hongos cuando se ponen en su forma miceliar, que es una forma más agresiva, no son levaduras, perforan el intestino, y entonces, al igual que entran los nutrientes que tienen que llegar a los órganos para nutrirnos, también se cuelan parásitos y se ven en sangre. No es fácil, a veces hay que buscar en una gota, tal vez encuentras un parásito, si ves 4 o 5 ya sabes que esa persona tiene muchas parasitosis, pero se encuentran. Es curioso. Y una vez ya hemos detectado el conflicto y le ponemos este tratamiento o estas pautas, que más que tratamientos parecen pautas, ¿no?, o hábitos de vida, por lo que me estás comentando, ¿qué tiempo suele tardar esto en reflejarse en la salud de la persona? Pues también te digo que depende de cada persona y de lo bien que sigan el tratamiento, pero por darte una cifra, ¿vale?, que te oriente, te podemos decir que 1 mes de tratamiento por cada año que lleve consigo la enfermedad esa persona. Si tal vez lleva sufriendo de problemas digestivos 10 años, para encontrar una mejoría fuerte y que esa persona se encuentre ya casi curado, pues vamos a darle unos 10 meses haciendo el tratamiento bien. Curioso, aquí hay un porcentaje incluido, o sea que podemos sacar el cálculo. Y si no es algo digestivo, que es algo más general, por ejemplo, de huesos o de otro tipo de, como hemos dicho, de tumores o... Depende del tejido, porque por ejemplo las mucosas se regeneran en 3-5 días, la piel puede tardar unos 30 días en regenerarse, pero hay el hígado 6 semanas, pero hay otras, según la zona del cuerpo, el cuerpo entero tardaríamos en regenerarlo 7 años. Todo lo que es el ciclo. O sea que como mucho, si esa persona tiene muchos sistemas afectados o muchos tejidos afectados, como mucho en 7 años, si hace las cosas bien, esa persona se tiene que encontrar mucho mejor. Y cuando decimos el tratamiento no estamos hablando de atiborrarnos a potines raros, sino simplemente tener unos hábitos, en la gran mayoría, hablamos en términos generales, ¿no?, unos hábitos sanos, ¿no? Lo principal es la dieta, por supuesto, la alimentación, pero también suplementamos, hay veces que hace falta suplementación según el grado de afectación del paciente. Si una persona te trae la sangre totalmente coagulada, por mucho que se alimente bien, si no va a poder llegar esos nutrientes a cada célula, no se va a nutrir. Entonces, o si tiene un tejido, el intestino muy dañado, pues tal vez tendremos que darle glutamina, que es un aminoácido que ayuda a regenerar ese intestino antes. ¿Se podría hacer con dieta solamente? Yo pienso que sí, pero tardaríamos mucho más.
Si ayudamos con sales alcalinas, también vamos a alcalinizar mucho más rápido a ese paciente que solamente con dieta. ¿Hay algunas recomendaciones básicas, así a modo general, que sirvan para todo el mundo, que podamos ya empezar a practicarlas, ¿no? Desde el momento en que se vea esta entrevista, por ejemplo? Pues sí, yo recomiendo siempre superhidratación, 3-4 litros de agua mineral, si es preferiblemente alcalina, porque va a ayudar a contrarrestar la acidez. Oxigenación, pues a través de deporte, caminar, deportes suaves, aeróbicos, caminar, correr, no a gran velocidad, oxigenación en general, buena nutrición basada en vegetales, muchos alimentos verdes y crudos. ¿Qué más podemos recomendar? Alcalinización, pues empezar a usar sal del Himalaya, por ejemplo, en lugar de la sal convencional, que está muy tratada y es una sal bastante acidificante. Alimentación, nutrición, oxigenación, hidratación, y bueno, pues yo creo que más o menos eso es lo básico. Bueno, también tener buenos pensamientos, ser positivo, ¿no? También influye mucho cómo esa persona se encuentra anímicamente, porque si una persona está triste o tiene un problema, eso se refleja en su secreción hormonal, que al final es todo un ciclo que está todo unido y afecta a su salud. ¿Esto también lo puedes observar en las gotitas de sangre? Pues hay algunas personas, algunos autores que sí, que dicen que con el test también se pueden ver las emociones. Yo ahí no soy, pero sé que hay algunas personas que sí trabajan con las emociones a través del test. Curioso todo esto y muy interesante. Nos estás hablando de una dieta saludable en la que nos recomiendas comer mucho verde y crudo. Entonces, ¿por qué tanto el verde? Yo tenía entendido, ¿no?, que lo saludable era pues igual las frutas. ¿Por qué tanto verde? ¿Por qué el empeño ahí? Vale, pues como vemos que la enfermedad desde un punto de vista del pH estamos viendo, sabemos que si nos alcalinizamos conseguimos contrarrestar esa acidez, y la clorofila, que está presente en las sustancias verdes, es una molécula que es muy parecida a la hemoglobina, es idénticamente químicamente igual, lo único que varía es que la clorofila tiene un átomo de hierro en el centro de la molécula y la hemoglobina tiene un átomo de hierro y la clorofila tiene un átomo de magnesio. Ajá. Pero químicamente por el resto son iguales, entonces ambas atraen muy bien el oxígeno. Si tomamos mucho verde estamos oxigenando los tejidos. Si oxigenamos, eso voy a hablarlo después en la conferencia, en un tejido oxigenado no puede haber enfermedad. Entonces recomendamos lo verde como una forma de tratamiento que nos da la naturaleza. De tratamiento y de prevención. Y de prevención, por supuesto. ¿Hay algún modo de tomar esta clorofila de alguna forma como más concentrada? Sí, hay productos ya, por supuesto, comercializados de clorofila muy concentrada, pero para hacerlo en casa cualquier persona, simplemente hacerse un zumo con verduras que sean muy verdes, por ejemplo, hojas de espinacas, el pepino, pimiento verde. Pues con licuadora, para quitar la fibra y puedas tomar más, te puedes hacer un zumo diariamente y ya te metes bastante oxigenación en el cuerpo a través de la clorofila. O sea, como un chute, ¿no? Si luego nos hacen una analítica, los deportistas, cuidado, no vayan a dar que están dopados y entonces claro, la liamos. Y hemos hablado hasta ahora todo el tiempo de enfermedades físicas. Pero, ¿qué hay de las enfermedades mentales? ¿También puede ayudar esto o tiene algún tipo de uso dentro de lo que serían las patologías mentales? Pues claro que sí, para cualquier enfermedad. Por ejemplo, sabemos que hay metales pesados que se acumulan en sangre y llegan al cerebro, pueden provocar, estamos relacionando el aluminio, por ejemplo, con el Parkinson y con el Alzheimer. También el autismo, que es una enfermedad en niños que está ahora muy en auge, está muy relacionado con la cantidad de mercurio, todo eso es visible en el test de sangre seca, los metales pesados. También hay parásitos como las amebas, eso está descrito en la medicina convencional. La ameba hepática es una ameba intestinal primeramente, pero puede ir escalando a órganos y puede incluso encontrarse en el hígado, o si la enfermedad se manifiesta aún con más fuerza, podemos encontrarla en el cerebro del paciente y provocar episodios de alucinación. Entonces esta persona puede que esté siendo tratada por el psiquiatra con fármacos antipsicóticos, ansiolíticos, que esté drogándose cuando el problema realmente es del digestivo, porque tiene una infección que está mantenida en su sistema intestinal y a través de la sangre está atravesando la barrera hematoencefálica del cerebro y llegando
y provocando una disfunción nerviosa. ¿Y cómo nos contagiamos de estas amebas? Porque ya empiezan a darnos un poco de miedo, ver todo lo que causan. Bueno, pues la ameba es fácil. Suelen cogerse huevos de ameba simplemente en hojas, por ejemplo, de lechuga mal lavadas, podemos encontrar huevos de ameba. Pero no todo el mundo que come estos huevos se va a infectar. Yo siempre digo que lo que importa es el terreno, donde ese microorganismo va a instalarse. Si una persona está sana, está oxigenada, aunque lleguen los huevos de ameba, sus defensas son capaces perfectamente de eliminarlas. En cambio, si hay un problema intestinal, ahí hay acidez, putrefacción, fermentaciones, es más fácil que la ameba empiece a desarrollarse y cree ahí una buena colonia. Pero las infecciones están ahí. Sabemos que las personas inmunodeprimidas cogen miles de infecciones. Esas bacterias están ahí para ti y para mí, igual que para él. Lo que importa realmente para que esa infección se manifieste es su sistema inmunológico, cómo está enteramente, si está alcalino, si su sistema inmunológico está bien, entonces tenemos el armamento necesario para combatirlo. Muy bien. Nos has recomendado antes que el test sería indicado en el caso de que no haya ningún tipo de patología a partir de los 25 años aproximadamente, como un control rutinario, una vez cada año creo que ha sido, ¿no? En niños también tiene algún tipo de uso. Nos has comentado los casos del autismo y la hiperactividad. La hiperactividad también. En bebés, por ejemplo, hemos hecho a un bebé pequeñito que tenía una dermatitis atópica y encontramos un parásito que probablemente haya sido pasado vía materna, vía placenta, por la placenta. Sí, o podemos encontrar también muchas veces en niños, que esto es interesante, intolerancia a la lactosa, se ve claramente, que ahora está muy de moda. Sí. Pues niños con problemas digestivos le podemos hacer el test y encontrar que tiene una infección parasitaria o una intolerancia alimenticia, o si tiene cualquier enfermedad infecciosa podemos verla también en sangre. Virus no, porque los virus no son visibles a microscopía óptica, necesitamos un microscopio electrónico, pero bacterias, parásitos, formas fúngicas, lo vemos todo. Y cuando hay una persona que no ha tenido, por ejemplo, nunca una reacción ante determinado alimento, alimento o algo que sea para ingerir, y de repente en cierto momento empieza a hacer reacción como si fuera una intolerancia o una alergia, ¿esto habéis encontrado también si hay algún causante que genere este tipo de reacción? Hemos conseguido también eliminar muchas intolerancias. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa sí tiene sentido porque la enzima que digiere la lactasa se va desactivando con los años. Cuanto mayor somos, menos enzima va secretando, puesto que la leche teóricamente es para el lactante, no hay que seguir tomando leche cuando tenemos dientes, entonces esa intolerancia es muy normal que aparezca con los años. Pero intolerancias a otro tipo de alimentos, pues simplemente porque hay una irritación intestinal, las vellosidades no están sanas, digamos, y entonces pues ese alimento, al ser más, si es un alimento que sea más irritante, pues irrita más, si esas vellosidades no están sanas, y eso es simplemente la intolerancia. Cuando arreglamos esas vellosidades intestinales y arreglamos el sistema digestivo, desaparecen. También lo arreglamos mediante lo mismo, mediante una dieta y un suplemento personalizado. Si hay parásitos tratamos parásitos, si hay hongos tratamos hongos, lo que encontremos. Muy bien. Ahora vamos a la parte coqueta, que es algo que también nos influye, sobre todo a las mujeres. Tenemos la alopecia androgenética, creo que se llama. Hay muchos tipos de alopecia, la androgénica sí. Que es normal en hombres, o relativamente muy frecuente, vamos a decir, no relativamente, es muy frecuente, pero que últimamente yo creo que con el tiempo se están viendo muchos casos en mujeres cada vez más. O es que yo me he dado cuenta últimamente más de eso, pero es como que veo muchos casos que antes era menos frecuentes, por lo menos mi percepción. ¿Esto a qué viene? Porque aquí tiene que haber algo también, hay trampa. Bueno, pues siempre hay que personalizar y buscar en esa persona, pero bueno, te doy ejemplos, ¿no?, de lo que he encontrado en la práctica. Tengo un caso de una alopecia en la mujer androgénica que era por una infección fúngica que la tenía en la piel. Otro caso también pues era un problema circulatorio. Si el bulbo raquídeo se nutre por la circulación, por la sangre, y la circulación está obstruida, las zonas distales del cuerpo como cabeza, manos, pues no llega bien el oxígeno y por tanto tampoco llegan bien los nutrientes.
y a veces simplemente arreglando la circulación para que esos nutrientes puedan nutrir bien al cabello, se arregla la alopecia. O infecciones, sobre todo esas dos cosas, lo que he encontrado en alopecias, alguna infección fúngica o de otro tipo. ¿Y corrigiendo el problema vuelve a salir el pelo? Sí, suele tardar, ¿eh? Los casos de alopecia no esperen que en 2 o 3 meses tengan su pelo, pero por ejemplo una chica que tenía este problema muy marcado, me parece que en 6 o 7 meses el dermatólogo le hizo un examen a microscopía del cabello y tenía todos los folículos activos. En 6 o 7 meses haciendo las cosas bien. Empiezan a crecer en los folículos, quizás recuperar el pelo entero haga falta un poquito más de tiempo. Sí, pues tarda un tiempo en crecer y demás, pero está interesante saber por lo menos que se puede recuperar, sí, lo cual no es poco. Siempre es mejor la alternativa a alimentarse bien a ponerse un peluquín. Claro. Es más cómodo. Vamos a los problemas de artrosis o artritis. ¿Sería el mismo causante? ¿Hay diferencias? O sea, ¿es el mismo tipo de problema o hay...? La artrosis la consideramos más como una enfermedad degenerativa con los años y la artritis es una enfermedad autoinmune. Es como en el cuadro que hablamos antes de las enfermedades intestinales, la artritis es una inflamación inflamatoria según la medicina convencional, pues autoinmune, que es el propio cuerpo que está atacando las articulaciones. En casi todos los casos, 70-80% de patología autoinmune que yo he mirado a microscopio he encontrado infecciones. Yo creo que la autoinmunidad está más relacionada con infecciones. Hay una infección celular y el cuerpo ataca a esas células no porque quiera destruirlas, sino porque están infectadas. Y la artrosis pues es degenerativa, esta sería una enfermedad más en las ácidas. Esa enfermedad es porque el cuerpo está robando minerales a las articulaciones y a los huesos porque tiene que alcalinizar ciertos tejidos como la sangre, que no se puede permitir un cambio de pH. Entonces yo pondría la artritis como enfermedad infecciosa y a la artrosis como enfermedad ácida. Por ejemplo, el café afecta mucho a la artrosis porque es muy ácido. Hay mucho adicto al café también por ahí, ¿eh? Sí. El café, yo digo la Coca-Cola, pero el café van de las manos. Ya que estamos en la cabeza, vamos a seguir por la zona. Nos vamos a los ojos, si te parece. La miopía, por ejemplo, o pérdida de visión gradual, o cualquier otro tipo de alteración de este tipo. ¿Qué soluciones puede aportar este tipo de analítica? Pues como cualquier enfermedad intentaríamos buscar la causa. También puede estar relacionada con un problema circulatorio, al igual que lo de la alopecia. No están llegando los nutrientes que necesita la retina y entonces pues está habiendo una pérdida de visión. O muchos casos también encontramos infecciones fúngicas que le gustan mucho las mucosas, zonas húmedas, los ojos son una zona húmeda. Encontramos muchas veces como en la garganta, ojos, zonas genitales, muchas infecciones de hongos. En los ojos hemos encontrado muchas infecciones fúngicas que han mejorado al paciente cambiándole la dieta. Hay que buscar la causa también. Hay parasitosis que pueden afectar a la ceguera. La principal causa de ceguera está provocada por un parásito. Eso está descrito en la medicina convencional. Hay que buscar, pero por las infecciones me iría yo en los problemas de ojos. ¿Y también tienen solución en el caso de esta parasitosis, la ceguera? Si conseguimos eliminar al microorganismo, por supuesto. Hay veces que se resisten y hay que ser constantes, pero si lo conseguimos eliminar, por supuesto, mínimo va a mejorar. Vamos al oído. Sorderas o tinnitus, que ahora también hay muchos casos cada vez más. Sí. Nos dicen que es por la contaminación acústica, pero ¿qué vemos al microscopio al respecto? En la tinnitus, también tengo algún caso de tinnitus. Encontré una parasitosis de un chico que había estado viajando fuera, la filaria. Me acuerdo que fue una filariasis, que es por la picadura de un mosquito. También podemos encontrar infecciones fúngicas o metales pesados, también se relacionan con la tinnitus. La melatonina va muy bien para ese problema, que es una hormona que secreta el cuerpo de forma natural, la pineal, pero si la damos exógenamente también conseguimos buenos resultados. Hay ciertos suplementos que pueden mejorar el problema de la tinnitus, de la vista también, por supuesto, hay suplementos que mejoran. La luteína, por ejemplo, va genial para los problemas de degeneración macular. Y bueno, se trata de eso, de buscar problemas circulatorios, también puede estar afectando a la audición. Al final,
Puede ser una tinnitus o puede ser un Crohn y puede estar ocasionado por lo mismo, por una parasitosis. Aunque parezca que no tenga nada que ver, ese mismo, por supuesto, siempre hay que estudiar todo el cuadro del paciente, no solamente fijarte en la tinnitus, sino preguntar por el resto de sistemas, porque a veces un problema intestinal, como describimos antes, puede estar dándonos un problema neuronal en otro órgano. Sí, que estemos viendo solo, o sea, como el síntoma, como si fueran el síntoma como si fuera una enfermedad, exacto. Sí, que si fueran separadas, no tuvieran nada que entre sí, y luego lo que vemos es claro, que el origen es el mismo de todo. Y ya vamos a la boca. ¿Qué ocurre con los problemas dentales, caries y demás? ¿También se observa algún tipo de cambio a nivel sanguíneo que pueda influir en esto? También en la boca pues afectarían mucho las infecciones, el pH salivar, el pH que tenga el paciente por la dieta que mantiene, afecta mucho. Sabemos que hay personas que tienden mucho más a las caries porque tienen un pH bastante más ácido que otras, entonces trabajando con el pH podemos conseguir mejorar mucho la salud de la boca en lo que se refiere a los dientes, y mucosas igualmente. Llagas o cualquier tipo de patología en la boca puede mejorar. Vamos a otra cosa relacionada con los dientes, los huesos. Estamos ahí con que hemos hablado también hace unos momentos de la artritis. Y cuando hay, por ejemplo, una calcificación, como puedan ser espolones en los pies, pico del loro en las vértebras, etcétera, en este tipo de problemas ¿qué se observa? O sea, ¿qué podemos ver? ¿Qué origen habría en este tipo de conflictos? Pues casi todas las enfermedades relacionadas con el metabolismo del calcio están relacionadas con la acidez, puesto que el calcio es un mineral muy alcalino y el cuerpo lo puede utilizar como tampón para neutralizar esa acidez que hay en algún órgano. Entonces, si cogemos calcio de los huesos, pues puede al final irse formando calcificaciones porque va por la sangre y se van depositando en los tejidos, en otros tejidos. La solución sería alcalinizar al paciente y suplementar también, que tal vez el silicio, que ayuda a que el calcio vaya donde tiene que ir, pero sobre todo alcalinizar. De verdad, los problemas degenerativos relacionados con minerales, las enfermedades desmineralizantes están relacionadas con la acidez, puesto que son minerales que son muy alcalinos y el cuerpo los utiliza como medida de supervivencia, como una forma de ayudar a regenerar. Pues prefiero perder calcio de los huesos pero vivir más tiempo, tener un pH de la sangre alcalino. ¿Y los reumas? Lo mismo, todas las enfermedades relacionadas con degeneración de tejidos las relaciono con acidez. También podría haber alguna infección. No tengo tanta experiencia con reuma, la verdad, no suelen venir muchos pacientes por reuma, artritis, artrosis sí, pero casi seguro que es lo mismo que la artritis y la artrosis. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, una gota de un paciente que tiene cáncer y otro que viene sano y otro que tiene un problema osteoarticular, por decir algo, ¿las observas de diferente modo? Quiero decir, ¿hay un protocolo diferente o simplemente tú tienes como punto de referencia una sangre sana y ahí solo vas buscando las diferencias con esa sangre, ¿no? Con el estado ideal, ¿no? Claro, sabemos lo que es una sangre sana. Un paciente que traiga una enfermedad degenerativa como el cáncer y otra persona que traiga una enfermedad desmielizante como la esclerosis múltiple puede traer la sangre muy parecida. Tampoco tiene por qué haber tanta diferencia, puesto que como estamos viendo una enfermedad celular, la célula enferma se observa igual en el cáncer que en una enfermedad degenerativa de otro tipo. Entonces, realmente los tratamientos no variarían tanto entre sí. Si trabajamos con la célula, pues no, porque la célula se alimenta y se oxigena igual si está en el cerebro que si es un astrocito cerebral, que si es un miocito de la célula muscular, que si es una plaqueta, una célula de la coagulación. Estamos hablando entonces de un tratamiento muy, vamos a decir, sano, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con los suplementos químicos a los que estamos acostumbrados. Sería algo como muy natural. Sí, por supuesto. Intentamos, la medicina ortomolecular, que son los suplementos que nosotros usamos, es utilizar los productos propios del cuerpo, los metabolitos propios del cuerpo, enzimas, aminoácidos, vitaminas, pero a dosis altas. Es decir, le vamos a dar los ladrillitos necesarios para que se regeneren esos tejidos, pero no es nada extraño. Siempre usamos sustancias que el cuerpo reconoce como propias. ¿Y hay alguna contraindicación, vamos a decir,
por someternos a este tipo de prueba o a este tipo de tratamiento? Por la prueba ninguna, porque es simplemente un pinchazo. Si la contraindicación única que se me puede ocurrir es que la aguja estuviera contaminada, pero nosotros usamos aguja siempre nueva con un paciente, es un pinchacito, como si te pinchas con una aguja de coser. Y por el tratamiento, pues tampoco. La única contraindicación es que a veces el paciente lo pasa un poco mal, porque si no hay reacción no hay curación, y muchas veces la reacción de desintoxicación es desagradable. Si queremos sacar toxinas mientras están escondiditas, por ejemplo, un ejemplo que para que lo entendáis, si queremos limpiar una habitación que tiene muchas toxinas, que está por las esquinas y el resto está limpio, cuando empezamos a limpiar se nos va a ensuciar todo, empezamos a sacar el polvo y ahora ¡bum!, se nos ha inundado todo eso de suciedad, pero es porque estamos limpiando. Entonces hay un proceso que el paciente tiene que ser consciente, sobre todo si está muy tóxico, en el que lo va a pasar mal. Puede ser 1 mes, 2 o 3, depende de cómo traiga la sangre, pero tienes que saber que es para alcanzar un mejor estado de salud. Defínanos ese mal un poquito mejor. Pues lo describió un dermatólogo alemán que se llama Herxheimer, el doctor Herxheimer, y le llamamos la reacción de Herxheimer, y son pues los productos y las toxinas de esos microorganismos muriendo. Incluso el amoníaco producido por la muerte de los microorganismos van a contaminar un poco el sistema biológico y da muchos síntomas. Pues te puede aparecer dolores de cabeza, vómitos en un estado alto, ¿vale? No a todo el mundo le ocurre, dolor de cabeza, vómitos, malestar general, sudores nocturnos, 3-4 de la mañana, porque es la máxima actividad hepática, úlceras en la piel. Pues la piel es un tercer riñón, entonces si el hígado o el riñón no dan abasto, van a utilizar la piel, llagas en la boca o úlceras. Esos son los principales síntomas. No sé, algún eczema también puede salir, malestar general, según diarreas, episodios de diarrea fuerte también te puede dar en una reacción de desintoxicación. Adormecimiento de algún miembro, manos o pies. ¿Y es habitual que sea en un grado alto? Quiero decir, ¿suelen ser unos síntomas más o menos normalitos que pasan rápido, o es frecuente que sean de una larga duración y que sean bastante molestos? Vamos a decir, el 50% de los pacientes son síntomas leves, y hay un 50% si trae enfermedades graves que sí lo puede pasar un poco peor. También en ese caso, si la persona lo está pasando muy mal, podemos bajar dosis e ir más lento. No pasa nada, vamos a tardar un poquito más, pero la persona no se va a encontrar tan mal. En un caso, por ejemplo, de una cándida en la boca, a nivel lingual, en esta que hay con esto, candidiasis oral, que es tan tremenda, ¿no? Que tiene unas llagas enormes que impiden no solo el comer, sino incluso el hablar. El hablar. ¿Qué causa podría ser la más común, vamos a decir? La candidiasis oral es una candidiasis intestinal que está desequilibrada totalmente, y a través de las perforaciones que esa cándida ha hecho en el intestino ha pasado a sangre y está colonizando otros órganos. Hay que tratarle el problema intestinal. Eso es un problema intestinal 100% seguro. Ya que estamos con el asunto de los efectos secundarios también, que acabamos de mencionarlo, las migrañas. Hay una gran parte de la población que sufre de migrañas o cefaleas muy recurrentes, contando que no son parte de esa desintoxicación, sino que es un síntoma común. ¿Cuál podría ser el causante, ¿no?, de este tipo de problemas? Las migrañas solemos observar muchas intolerancias alimenticias, algún alimento que no estamos digiriendo bien y está provocando que tengamos más toxicidad, y se expresa muchas veces. Yo al intestino lo llamo el segundo cerebro. Sabemos que el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor cerebral muy importante, ahora ya sabemos que se sintetiza en el intestino. Entonces, si el intestino no está sano, podemos tener migrañas, por ejemplo, también. O sea, un problema intestinal, un problema de intolerancia o alguna parasitosis. Los productos de desecho, hablando de las cándidas otra vez, por ejemplo, el acetaldehído que libera la cándida es un neurotóxico cerebral que provoca muchas migrañas. Hay que buscar cuál es la causa, pero también metales pesados pueden provocar migrañas. ¿Y las adicciones? Hablábamos antes de la Coca-Cola, el café, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué efectos puedes observar? Y si, más que el efecto, también añadiría si hay alguna
patología o algún cambio en nuestras células que generen esa propensión a ser adictos. Por ejemplo, con la adicción al azúcar sí te puedo decir que observamos que los pacientes con infecciones fúngicas, el hongo se alimenta de glucosa, al cambiar ese entorno celular y favorecerlo, al cambiar la nutrición, empiezan a notar mucha menos apetencia por el dulce. Con el dulce sí te lo puedo decir, ahora ya al tabaco no he encontrado yo aún, no lo he encontrado, que haya alguna cosa relacionada directamente con una adicción al tabaco. Pero sí hay un efecto en sangre. Sí, por supuesto, en la circulación se ve, también podemos encontrar cristales de nicotina en el análisis. Sí, se ve, por supuesto, si una persona es muy fumadora podemos encontrar los cristales, pero no sé yo si hay algún microorganismo o algo que pueda aumentar la adicción. Eso la verdad es que no lo tenemos descrito ni descubierto aún. Muy bien. ¿Tenemos alguna web en la que nos podamos dirigir para ver toda esta información o todos estos servicios de los que nos estás hablando, que ofrecéis y toda tu información, ¿no? Sí, tenemos una web que es www.lmonisimásquedietas.com. Muy bien. Próximos eventos. ¿Qué tienes pensado para sorprendernos así prontito? Pues ahora dentro de un ratito vamos a dar una conferencia aquí. Esta semana estaremos en Barcelona realizando el análisis celular a pacientes y en 2 meses o 3, no sabemos exactamente la fecha, queremos repetir esto en Madrid, conferencia y consultas, y normalmente pues estamos en Huelva, que es donde tenemos nuestro centro medicina biológica, se llama Monísimas que Dietas. El teléfono de contacto, si queréis os lo doy, es 959 28 49 44. Muy bien. Para programar una consulta contigo, una cita, ¿qué es mejor? ¿Por teléfono o hay algún correo al que dirigirse? Sí, tenemos un correo también, por teléfono lo podéis hacer perfectamente, y al correo sería lmonissimasquedietas@gmail.com. Muy bien. Nos has dado la dirección de tu web y allí podemos encontrar acceso a tu centro y los servicios que se ofrecen en tu centro. ¿Hay alguna descripción de estos servicios que tenéis? Sí, en la web pues podéis encontrar una descripción de biomagnetismo, que también lo hacemos médicos, que es una terapia con imanes. También tenemos hidroterapia de colon, que es un protocolo de limpieza intestinal con agua y ozono, el agua a distinta temperatura y presión, y ozono, que es un oxigenador, alcalinizante, germicida. También podéis encontrar los tratamientos ortomoleculares, están todos los productos, aunque yo ahí siempre recomiendo que sea mejor guiado por un profesional, que no os suplementéis solos, porque a veces puede haber alguna contraindicación. Y también podéis encontrar la psicología, también tenemos el servicio para coger la cita con la psicóloga, que además es mi hermana. Ah, muy bien. Y ya está, esos son los servicios que ofrecemos. Muy bien. Y para las personas que viven fuera, que no están por la zona vuestra y que no tengan un acceso fácil, ¿hay algún modo de contactar con vosotros? ¿Hacéis algún tipo de ruta itinerante o algo así? Estamos empezando a movernos, ahora estamos en Barcelona, queremos ir a Madrid. También hay otra opción, aunque no podemos hacer el test celular, que es lo que a mí más me gusta. También hay algunos pacientes que requieren de una atención más rápida y estamos realizando consultas por Skype también, o telefónicas. Ajá. Es posible, aunque yo siempre recomiendo que si se pueden hacer el test celular, mucho mejor, porque encontramos mucha más información. ¿Alguna opción de ir, como yo digo, a hacer las Américas? Pues vamos a ir primero por España, pero lo hemos pensado, la verdad, poco a poco, pero sí, vale. Es posible. ¿Qué necesitáis para cruzar el charco, como yo digo? Pues necesitamos pacientes que nos reclamen, que haya un mínimo de pacientes y ya está. Si se cubren los gastos y pues vamos, y hay pacientes. Muy bien. Pues ya sabéis, aprovechar, os he tirado la piedra, luego nos digáis que nos he hecho una mano, y escribirle y pedir que vaya para allá. Hacéis un grupito y cruzamos el charco. Yo me apunto, ¿eh? Claro que sí. Como siempre os digo, la información la pondremos también por escrito, porque si alguien no lo oye bien o va demasiado deprisa,
para que tengáis la dirección correcta y podáis tomar nota con calma. Y en los datos, en el escrito que viene, adjunto a cada uno de los vídeos, al final del vídeo, podéis ver todos los datos de contacto y toda la información de ella, el currículum, todo está ahí preparadísimo. Deciros también que la conferencia que tenemos en un ratito la vamos a subir también en Pandora, con lo cual estad atentos que después viene otra, en breve para vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosita, alguna recomendación, algún mensajito así antes de irnos que nos deje con un sabor dulce, no de azúcar, para las personas que nos oyen. Pues el consejo que os doy principal es el azúcar, que es muy acidificante y además nos deja 4 o 5 horas las defensas totalmente paradas, que bebáis mucha agua y que os alimentéis de forma saludable, aumentando la cantidad de clorofila, con mucho crudo verde, y que hagáis un poco de deporte para oxigenar más la sangre. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido un placer, se aprende muchísimo con esta mujer. No me extraña con todo lo que sabe, una lista interminable. Yo me quedo a la conferencia y vosotros la veis prontito. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Thank you.